El manga comienza mostrándonos un puente en un día lluvioso, y es que resulta que desde ese puente, acaba de saltar nuestra prota, quien está harta de su vida así que buscó matarse, por eso cuando llegó al fondo del mar, dijo que finalmente podría morir en paz. Pero al rato, la waifu abrió los ojos y se dio cuenta de inmediato que no estaba en el hospital, que a su decir era lo mejor, ya que ella era muy pobre y no tenía dinero para pagar un hospital. Sin embargo, no deja de ser un misterio el lugar donde se encuentra la prota, que bueno, nosotros sabemos que ha renacido en otro mundo ya que su aspecto es muy diferente, pero ella no lo sabe porque aún no se mira en el espejo, así que concluye que ha sobrevivido a su intento de matarse. Pero todo iba a comenzar a tener sentido para ella cuando logró verse en un espejo, ahí se dio cuenta que ahora luce muy distinta, que sus ojos son rojos, y que sus dientes son como los de una vampira, así que bueno, no tardó mucho en concluir que se ha convertido en vampiro. Y claro, ella no está para nada contenta con esto, ya que sabe que los vampiros son inmortales, así que después de todo no podrá morir como ella quería. Aún así, la waifu comenzó a buscar nuevas formas de acabar con su vida, pues considerando que ahora es vampira, buscó comerse ajo ya que ella escuchó que los vampiros mueren al comer ajo, no sé dónde escuchó eso, pero obviamente fracasó. Luego intentó practicarse un exorcismo a sí misma pero no tuvo éxito, más tarde buscó clavarse varias estacas en la zona del corazón, pero su cuerpo de vampiro la sanó rápidamente, lo último que se le ocurrió fue dejar de comer durante meses, pero esto tampoco funcionó, y ya con esto, la waifu se dio cuenta que esa idea de querer morir no era posible, así que se tuvo que conformar con su nueva vida de vampira. Que por cierto, seguro más de alguno pensó que una de las formas más sencillas en que un vampiro muera es salir al sol, pero ese no es el caso para nuestra prota, ya que cuando ella sale al sol deja de ser vampira y se convierte en humana. O sea, la prota es humana de día y vampira de noche, se parece a un amigo mío, pero mi amigo tiene novia de día y es soltero de noche. Ese amigo mío es un tremendo pero no diré su nombre porque luego María Valentina lo descubre. En fin, lo cierto es que la prota a pesar de que era humana durante el día, prefería quedarse en su casita abandonada del bosque criando pollos, sin embargo, como llegó un momento en que se le acabó la comida, decidió sacar unas monedas que hay enterradas en el sótano y salir por primera vez de su casa en el bosque para ir a comprar algo de comer. Y bueno, al llegar al pueblo la prota se sorprendió bastante, ya que notaba que la vestimenta y el idioma de esos habitantes eran distintos a los que ella estaba acostumbrada en su otra vida. Pero claro, ella en su otra vida tampoco era vampira así que es normal que ahora esté en un mundo diferente. La buena noticia es que la prota no experimenta sed de sangre al ver a los habitantes, así que se puede mezclar perfectamente entre ellos, y comprar el pollito que fue a buscar. Sin embargo, cuando presiente que el señor de la tienda la quiere estafar aprovechándose que ella no conoce el valor de la moneda de ese mundo, la waifu cambia repentinamente de actitud y amenaza al señor diciéndole que si intenta estafarla le irá mal. Y bueno, resulta que el viejo vendepollos sí quería estafarla, porque ahí mismo se disculpa y le dice que no tiene suficiente cambio para darle por sus monedas de oro. Con esto la prota entiende que el cuerpo en el que reencarnó debe haber sido el de una mujer bastante rica, ya que eso de que tuviera tanto dinero en el sótano solo es un gesto común de las personas millonarias. En eso, la waifu escucha que andan regañando a alguien, y ese alguien es un pibe blanquito llamado Jack, al que le encanta pedir dinero prestado, pero que no le gusta pagar. Y bueno, como este pibe es un cínico, fue a pedirle prestado al estafador de los pollos, pero obviamente él no le quiso prestar ya que dice que Jack ni siquiera tiene trabajo para pagar los préstamos. A eso, Jack dice que sí tiene trabajo ya que él es un famoso cazador de vampiros, y bueno, esto naturalmente llamó la atención de la prota, quien le pregunta por lo que acaba de decir, y ahí Jack cambia un poco el discurso y en lugar de decir que es un famoso cazador de vampiros, dice que proviene de una familia que caza vampiros, porque se nota que este Jack es un fanfarrón, y los que en realidad fueron cazadores eran sus familiares, él no. Pero bueno, igual la prota decide llevárselo arrastrando hasta su casa, donde le entrega un poco de su dinero a cambio de que el pibe le responda ciertas preguntas, y claro, como Jack está quebrado acepta gustosamente, a lo que la waifu comienza preguntándole si sabe cómo matar a un vampiro. Y bueno, Jack dice que sí, pero comienza a decir todos los métodos que ya la prota intentó y ninguno le funcionó, así que Jack le dice que si un vampiro no muere con ninguno de los métodos que acaba de mencionar es porque ese vampiro es de una especie conocida como Maestros de la Luna.
Al escuchar esto la prota pone un gesto de asombro terrorífico, y ahí de una vez, le pregunta a Jack por su apellido, este se lo dice, y ahí la prota concluye que el apellido de Jack es el mismo que el del protagonista de una novela que acababa de leer antes de tirarse del puente, en donde también existía la especie de vampiros conocidos como los Maestros de la Luna. Lo que obviamente significa que la prota ha reencarnado en dicha novela. Y bueno, esta novela trataba sobre un cazador de vampiros llamado Fried Schuffel y una santa llamada Cynthia, en donde la villana era precisamente una vampira llamada Lunae, quien era la líder de los Maestros de la Luna. De allí que la prota no entienda por qué ahora ella es precisamente la mala de la historia, pero bueno, esto también puede que sea una simple coincidencia, así que la prota comienza a teorizar al respecto, y dice que si ella en verdad es la líder de los malos, debería tener el poder de esconderse en las sombras, el cual sí tiene, así que pailas. La waifu sí está en dicha novela, lo que significa que como ella es Lunae, las únicas personas capaces de matarla serán los protagonistas, es decir, el cazador Fried y la santa Cynthia. Pero para que eso suceda faltan muchísimos años, ya que Jack es un antepasado de la familia que ni siquiera ha descubierto las verdaderas técnicas de los cazadores de vampiros, así que como la prota quiere acelerar el proceso, comienza a ayudar a Jack para que consiga una espada poderosa que será fundamental en la historia, y para que de una vez aprenda a ser un buen cazador. Por eso decidió adoptarlo e irle enseñando algunas cosas que ella sabe para ir ahorrando tiempo. Y bueno, lo primero que hizo fue darle el dinero suficiente para que pagara sus deudas, pero el muy pingüino en lugar de pagar, se puso a perder todo el dinero en el casino, y es que Jack no aprende, provoca darte un mazote Jack. Con esto, la prota se dio cuenta que Jack aún es muy inmaduro como para llegar al punto en que sea un cazador respetable, así que se lo llevó al bosque donde hizo aparecer a un gran oso a ver si así comenzaba a mostrar sus dotes de cazador, pero el muy cobarde lo que hizo fue treparse a un árbol, ya que eres una vergüenza como cazador. Y como la prota sabe que el pibe está muy crudo todavía, comenzó a entrenarlo todos los días, y con el paso de los años, Jack se terminó convirtiendo en un verdadero cazador de vampiros. Así me gusta Jack, ahora sí pareces hombre. Lo malo es que Jack a los pocos años se terminó muriendo, o uno puede ser Jack, cuando ya te estaba empezando a coger cariño se te ocurrió morirte. En nombre de la comunidad de Te Resumo Manguas, le expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. Siempre te recordaremos por tu adicción al casino y por tus deudas. Vuela alto, bro. Pero bueno, no todas son malas noticias, pues resulta que Jack dejó una hija, la cual heredó sus tradiciones y de esa manera, pasaron varias generaciones hasta que finalmente nació Fried Schuffel, el elegido para acabar con la prota. Y por supuesto que esto hizo que la vampira se alegrara bastante, incluso pareciera que Fried fuera hijo suyo, lo consiente y cuida porque sabe que él es el único que puede matarla, pero claro, ella cuida del pibito a escondidas sin dejarse ver por los miembros de la familia, ya que después de todo ella es una vampira y si la familia Schuffel la ve, querrán matarla. Ella se tendría que defender y eso iría contra sus planes de permitir el desarrollo de Fried. Así es como con el paso de los años, ella se dedicó a seguir desde las sombras el progreso de Fried, y cada vez que lo hacía, se convencía que Fried era aquel protagonista de la novela que leyó, pues sus talentos eran muy avanzados para su edad, y entrenaba muy duro. En una de esas, la prota cometió la imprudencia de regresarle un balón a Fried que se le había ido al bosque, y bueno, se le pasó por alto que según se tiene entendido, nadie vive en el bosque, así que ante la alerta de posibles intrusos, la familia Fried aumentó la seguridad del castillo, y con esto, la prota limitó sus idas a ver a Fried ya que si vuelve a cometer otro error, puede que eche todo a perder, así que mejor se dedicó a quedarse en su bosque mientras espera que Fried siga creciendo. Estando allí, se percata que hay intrusos en el bosque, se trata de un pibito herido y otro que lo quiere matar, pero claro, la prota no puede permitir intrusos en su bosque, así que acude al lugar de inmediato para madreárselos. Ahí comienza matando al de la espada, y cuando fue a matar al niño herido, en lugar de matarlo dijo que le tenía envidia y se lo terminó llevando a su casa. La razón de su envidia es porque vio que el niño iba a morir, y como ella quiere morir desde que comenzó el manga, pensó que evitando su muerte, lo haría igual de infeliz que ella, por eso le terminó dando su sangre para convertirlo en vampiro. Pero bueno, esto es algo absurdo, y la misma prota reconoce que su comportamiento fue impulsivo y sin sentido, ya que no todos tienen su mismo deseo de morir. Al rato, se fue a llevarle el niño a una doctora loca llamada Gemina, quien al verlo dice que el pibe está muerto y quiere diseccionarlo,
pero la prota le dice que no lo haga, y que en lugar de eso, le diga porque aún el pibe no abre los ojos luego de que ella lo intentó convertir en vampiro, pues resulta que Gemina es una doctora que se especializa en la trata de monstruos y todo tipo de casos extraños. Incluso Gemina, de acuerdo a la información que posee la prota sobre la novela, será capaz de crear una droga que regresa a los humanos a la vida luego de ser atacados por vampiros, otra droga que ahuyenta a los hombres lobos, y un veneno capaz de matarla a ella. O sea, básicamente Gemina es una genio dentro de la novela. Ahí al rato, vemos a Gemina con el pibito, donde dice que el pibe se encuentra en una etapa de crecimiento, que básicamente es que se encuentra en un periodo de transformación prolongado, pues aunque sus ojos ya son los de un vampiro, tomará más tiempo de lo normal para que pueda despertar. Y bueno, como este es el caso, la doctora le pide a la prota que le dé al niño para que ella pueda diseccionarlo a cambio de un mes en la cuota de cadáveres, pues resulta que la prota y la doctora tienen un trato en el que ella le da cadáveres a Gemina, y a cambio, Gemina fabrica algunas medicinas. De hecho ese trato lo tenía originalmente Fried con la doctora, pero como la prota quiere agilizar las cosas, decidió celebrar ella ese trato con Gemina. De allí que Gemina, en vista de que el pibito es un vampiro en transformación prolongada, le insiste a la prota que se lo entregue para que ella lo trate como un cadáver, incluso le dice que lo hará valer por 5 meses de medicinas, pero aún así la prota dice que no le dará al niño. Ello en vista de que en la historia original, Gemina nunca experimentó con ningún vampiro al momento de realizar las distintas drogas, así que ella considera que si le entrega al niño, terminará alterando los resultados y puede que Gemina nunca cree las drogas que creó en la novela, así que esa es la verdadera razón por la que la prota no quiere entregar al niño. Ahí la doctora, quien sabe que la prota es muy poderosa ya que cuando la conoció sintió su poder, le dice que si no le dará al niño, entonces que cuide de él, pero la prota le dice a la doctora que deje de andarse metiendo en sus asuntos, y que mejor se ponga a estudiar, para que pueda crear el veneno que sea capaz de matarla. Ante esto la doctora rezonga un poco, y dice que no entiende por qué la prota se quiere matar, pero claro, este pequeño acto de rebeldía no le gustó para nada a la prota, quien sometió a la doctora y le hizo entender que no le conviene rebelarse, y bueno, ahí la doctora pidió perdón y todos felices. Tras esto, pasaron 3 años y aún el pibito rubio no despierta, este nos salió peor que la bella durmiente, en serio, aunque Fermina dijo que pasaría tiempo antes de que despertara, 3 años me parece que son muchos, pero bueno, yo tengo un amigo que si su mamá no lo despierta sería capaz de dormir más tiempo, pero no diré nombre porque luego se ofende. Lo cierto es que como pasaron 3 años, la prota recuerda que Fried debería de estar cumpliendo 10, lo que causa intriga por saber qué tanto ha progresado, así que decidió darse un paseo a ver qué tal van las cosas. Pero cuando se asoma, se da cuenta que Fried se encuentra encerrado y deprimido en un cuarto, lo que hace que a la prota no le guste este hecho, ya que se supone que Fried debe conocer a la santa, para que se enamoren y la destruyan, y si Fried no recupera su estado de ánimo eso nunca pasará, así que la prota decide intervenir con el fin de arreglar las cosas. Para ello se convirtió en humana, y se fue a entrevistar con el duque diciendo que era una enviada de la familia Hernán, porque claro, como la prota leyó la novela, sabe que si dice que es una enviada de la familia Hernán la dejarían pasar, ya que la familia Hernán es una familia muy importante en el reino, que además son aliados de la prota así que no la contradecirán si estos deciden corroborar la información. Ahí la prota dice que su especialidad es entrenar niños, de hecho dice que ella entrenó a los hijos de Hernán, y ahora se ofrece a ayudar a Fried para que supere su etapa de depresión. Y bueno, finalmente el duque acepta la propuesta y se fue junto con la prota a donde se encuentra encerrado Fried. Allí el duque le dice a través de la puerta que ha llegado una nueva maestra, pero el pibe se nota que está bastante afectado ya que responde de manera grosera que no le interesa. A esto, la prota dice que entrará, y bueno, al menos le advierten que tenga cuidado porque ya ha habido personas que intentaron entrar sin permiso y resultaron heridas por Fried. Pero la prota igual se cuela a la habitación e intenta animar al niño, aunque la verdad, este se encuentra bastante rabioso así que termina lanzándole un libro en la cara, pero bueno, la prota igual se queda en la habitación porque si Fried logra matarla será mejor para ella. Ahí Fried al notar que la prota seguía en la habitación luego del librazo, se quedó asombrado ya que es la primera persona que resiste una de sus agresiones. Ante esto, la prota intenta ser cariñosa con él, pero Fried se sacude su mano antes de que ella lo toque, y bueno, ahí el prota se vuelve a asombrar de que la prota se mantenga intacta,
ya que en el pasado la ha desplegado su poder contra otras personas, y resulta que las termina fracturando o algo parecido. Y es precisamente por ese gran poder que el pibe aún no logra medir, que decidió encerrarse ya que se considera un monstruo y no quiere lastimar a nadie, pero no, la prota le aclara que él no es un monstruo, simplemente que es alguien muy poderoso que aún no logra medir su fuerza. Y bueno, el prota dice que su madre también le ha dicho que él es el elegido para acabar con los vampiros, sin embargo, debido a esas expectativas que tienen cifradas en él, un día lo quisieron obligar a practicar y como se negó, terminó fracturando a uno de los mayordomos, siendo que desde ese momento se siente culpable, se encerró, y no quiere salir de la habitación. Ante esto, la prota le dice que si no quiere salir que no salga, pues ella se encargará de que los adultos no insistan en hacerlo salir. Ahí el prota asombrado le pregunta cómo piensa hacer para evitarlo, y bueno, la prota dice que como ella pasará a ser su maestra, si ella dice que parte del entrenamiento es que Fried no salga, pues simplemente los adultos no insistirán. Y claro, esto hizo que el pibito se alegrara y agradeciera a la prota por su ayuda, siendo que finalmente se aceptó que ella fuera su maestra. Porque es que Fried tiene un talento mayor al resto de los miembros de la familia Chuffel, de allí que él sea el elegido para acabar con los vampiros, y bueno, de allí también que esté tan roto que con tan solo un golpecito sea capaz de fracturar a los adultos. Con base a ello, la prota quiere asegurarse de que Fried sea capaz de dominar su talento sin frustrarse, y por eso fue que se ofreció a ser su maestra. Que la verdad Fried actúa de manera bastante impulsiva, pues cada vez que la prota iba a visitarlo, él le aventaba algo, antes fue un libro, ahorita fue una silla, y bueno, ahí la prota se da cuenta que Fried posee ciertas características de monstruo, pues eso de que reaccione tan agresivamente no es de humanos. Aunque también es verdad que los monstruos no se encierran para evitar lastimar a otros, lo que quiere decir que Fried es un humano con rasgos de monstruo, él es único en su especie, típico de los elegidos. Otra cosa típica de los elegidos es que necesitan un mentor, y bueno, en el caso de Fried lo será la prota, quien en principio debería ser su enemiga, pero ya sabemos que la prota se quiere morir así que bueno. Lo primero que hizo como su mentora fue enseñarlo a controlar su fuerza, para ello propuso que jugaran fútbol en la habitación, pero a la primera patada Fried terminó reventando el balón, de allí que la prota decidiera utilizar una pelota más resistente y con motivo a eso, se fue a la casa de los Hernán, en donde fue recibida por el conde Hernán y bueno, ahí también nos enteramos que el conde de los Hernán le guarda mucho respeto a la prota, debido a que ella rescató a uno de sus antepasados de morir, pues los Hernán eran considerados como monstruos debido a su gran inteligencia, y un día, quisieron acabar con uno de los Hernán pero en ese momento apareció la prota para evitarlo. Así es como tras salvarle la vida, ese Hernán le juró lealtad a la prota sin importar que ella fuera una vampira, y esa tradición se ha mantenido de generación en generación, por eso la prota siempre ha contado con el apoyo de los Hernán, y el motivo de su actual visita es para pedirle al actual conde que la ayude creando una pelota muy resistente a base de cuero de lobo. El conde dice que la hará, pero que le tomará alrededor de un día dejarla lista, a lo que la prota dice que no le importa esperar siempre que la pelota sea resistente, y claro, de inmediato el conde se puso manos a la obra. Ahí mientras la prota se sienta un rato, aparecen dos pibitos pelirrojos que obviamente son descendientes de la familia Hernán. Y claro, estos dos pibitos también le guardan mucho cariño y devoción a la prota, quien corresponde ese cariño regalándole unos caramelitos, o sea la prota podrá ser vampira y toda la cosa, pero ella también tiene sentimientos. Así que bueno, ahí se puso a jugar un rato con los chamacos, hasta que llegó el conde a decirles que dejen de molestar a la maestra. Tras esto los pibitos tuvieron que irse, el conde le pide perdón a la prota por el comportamiento de sus hijos, pero nada, la prota dice que no se preocupe que solo son niños. A ella más bien le interesa saber a cuál de los dos dejará de heredero, pero el conde aún no sabe y dice que lo decidirá cuando ambos salgan de la academia, pues como son gemelos no hay uno mayor que otro, así que toca decidirlo por méritos. Ahí además, el conde le informa a la prota que ya ha dejado la fabricación de la pelota en manos de un buen artesano y que se la enviará a casa mañana temprano. Tras esto, le entrega una llave como obsequio y le informa que los Hernán han decidido regalarle una mansión. Y claro, la prota se asombró bastante por este obsequio, pues ella nada más le había pedido al conde que la ayudara creándole una nueva identidad para poderse infiltrar en la casa de los Chuffel, pero no, el conde se lo tomó muy en serio y hasta le compró una casa para que conjuntamente con su nueva identidad,
posea un nuevo domicilio y así la coartada sea completa. Ahí además el conde se ofrece a enviar personal para que trasladen sus pertenencias del bosque a la nueva mansión, pero no, la prota le pide que no haga eso, ya que en la casa del bosque aún se encuentra el bello durmiente, que por cierto, ya dejará de ser durmiente porque ahí vemos que ha movido su mano. Pero antes de que vemos la escena del pibe durmiente despertar, el manga decide cambiar a donde se encuentra la prota, quien está algo frustrada ya que por más que se ha hecho pasar por una enviada de la familia Hernán, no ha podido recabar información sobre Cynthia, que recordemos que es la protagonista de la novela en la que la prota reencarnó. Y bueno, ella necesita encontrar a la fulana Cynthia por todos los medios que sean necesarios, pero como han pasado muchos días sin ningún avance, decidió regresar a ver qué tal van las cosas con el pibito durmiente, que bueno, como su apodo lo indica, está dormido. De allí que la prota consideró irse de nuevo entre que el pibe despierta, pero gente, resulta que mientras la prota abandonaba la habitación, el pibe durmiente se levantó y de inmediato le preguntó a la prota quién es ella y dónde están. A esto la prota le dijo que se encuentran en el bosque maldito, y sobre su identidad, la prota decidió no contarle la verdad sobre que ella es la vampira que lo mordió para evitar su muerte, así que en su lugar le dijo que ella trabaja para la vampira que lo mordió. Pero claro, el pibito quiere conocer a la vampira que lo mordió, sin embargo la prota le dice que no se haga ilusiones, porque esa vampira puede tardar años en regresar. De allí que siendo este el caso, como el pibito no se quiere quedar solo, le pide a la prota que lo lleve consigo a donde ella va, y aunque la prota no quería llevarse al mocoso, de tanto que éste le insistió ella decidió aceptando que lo acompañe pero con 3 condiciones. La primera es que no se queje de la comida, la ropa o los lugares donde se queden. La segunda es que no moleste, y la tercera es que si la vampira que lo mordió no se presenta ante él luego de un año, él deberá irse a otro lugar y dejarla en paz. Que obviamente la vampira que lo mordió es ella misma, pero la prota le está dando el periodo de un año a ver si el chamaco se adapta a su vida de vampiro, siendo que si no lo hace, ella no le mostrará su otra forma para sacárselo de encima. Y bueno, aunque el pibito se quejó de la tercera condición, al final tuvo que aceptarla para poder irse con la prota, era eso o quedarse encerrado en la choza. Así es como tiempo después vemos a la prota en una nueva mansión, donde está siendo atendida por una waifu llamada Wendy, la cual se esfuerza en que la prota la recuerde, pero al final la prota no la recuerda, cada vez que le pide algo le pregunta su nombre así que pailas, aunque Wendy haga muy bien su trabajo de mayordomo, la prota no la reconoce, de allí que Wendy se esté proponiendo esforzarse aún más. Pero bueno, por otro lado de la casa vemos al pibito vampiro acostado en la cama reflexionando sobre su nuevo estilo de vida. Ahí además recordó cuando la prota le dio un periódico de la fecha para que éste le creyera que estuvo dormido por 3 años, pero a ver, en lo que al pibito respecta él estaba despierto. O sea, él recuerda haber escuchado todos los sonidos de su alrededor, pero bueno, más allá de esto ahí vemos a la prota llegar a la habitación del pibito, a quien le dice que tiene que alimentarse o si no andará sin energías toda la vida. Por eso le extendió un frasco con sangre, que claro, cuando el pibito vio la sangre se mostró con miedo a beberla, pues él teme por la salud del dueño de la sangre, pero la prota dice que la sangre se la buscó un doctor, así que destapó el frasco a ver si al pibito le daban ganas de tomar, pero no, resulta que este pibito también desarrolló rechazo hacia la sangre al igual que la prota. Que si bien la prota rechazaba la sangre porque se quería morir de inanición, en el caso del pibito ella no piensa permitir que haga lo mismo, porque aunque el pibito se quiera morir, ella sabe que no sucederá, así que para que el niño vampiro no viva una vida llena de defectos producto de su falta de alimentación, la prota prefirió obligarlo a tomarse la sangre. Tras esto la prota se fue a donde la doctora chiflada a comentarle lo sucedido y a preguntarle si ha avanzado en las investigaciones pendientes. A esto, Gemina comenzó a contar la historia sobre una rama, que gente, esta no es cualquier rama, esta rama pertenece a un bosque maldito que tiene una fama muy tenebrosa, pues desde hace años se dice que quien logre ir a ese bosque y regresar con vida se volverá extremadamente rico. Sin embargo, todos los que han intentado la proeza no han regresado para contarlo. De allí que si la prota se quiere ir de ese mundo, asistir a dicho bosque sería una opción para ella. Sin embargo, la waifu no luce muy convencida de que pueda lograr su objetivo en ese bosque, ya que ella antes ha intentado métodos más letales que ese y sin embargo sigue viva. Por el contrario decidió contarle a la doctora que ya se está cansando del pibito, o sea la prota está acostumbrada a vivir sola, incluso a ella no le gusta vivir, y eso de que ahora tiene que estar haciéndose cargo de un mocoso no la tiene muy conforme,
De allí que le dijo a la doctora que está pensando deshacerse del pibito durmiente. Pero no, la doctora le dice que no hay necesidad de que el pibito pague los platos rotos, o sea, él no tiene la culpa de que la prota esté traumada y quiera quitarse la vida. Por el contrario, Gemina dice que la solución a sus problemas es quedar tiesa, y para ello le entregó un veneno que acaba de terminar de hacer, que si bien no es seguro que vaya a funcionar, la doctora dijo que añadió a la sustancia todo lo tóxico que encontró en el laboratorio, incluso le puso la fórmula lágrimas de mi ex. Así que bueno, siendo este el caso, la prota se tomó el veneno con mucha fe de quedar tiesa, y es que sí, apenas la prota se tragó el líquido comenzó a sentir cosas raras en su cuerpo, entre ellas un dolor muy pero muy fuerte, el cual hizo que la prota comenzara a sonreír como la propia psicópata, pues recordemos que eso es lo que ella siempre ha querido, morir, y al parecer lo está logrando, de allí que la veamos caer tiesa al piso donde comenzó a escuchar voces. Sin embargo, los síntomas que parecían indicar que la prota moriría desaparecieron luego de un minuto, lo cual es indicativo de que al veneno le faltó potencia, pero bueno, algo se inventará la doctora para que a la próxima la prota no sobreviva. Pero entre tanto, la prota se está convenciendo de que la única forma que tiene para morir es criando correctamente a Fried para que al crecer pueda ejecutarla, por eso la vemos de regreso a la mansión entrenándolo, y bueno, ahí la prota piensa que Fried ha ido progresando con el entrenamiento, tampoco es que ya está al nivel de un Grandes Ligas, pero ya por lo menos tira la pelota más duro. Cuestión que en eso, uno de los mayordomos se acerca a la habitación expresando que entrará para entregar la comida, pero como la prota sabe que Fried no quiere que nadie lo vea, ella salió para tomar la comida y evitar que el mayordomo pasara. Aunque a pesar de que ella hizo esto, también notó otra mejora en Fried, pues anteriormente Fried se hubiese escondido en algún rincón del cuarto con el solo hecho de haber escuchado la voz del mayordomo diciendo que entraría al cuarto, y en esta ocasión no fue así, lo cual es una muestra más de que Fried, a pesar de que siga teniendo la cara de pelotudo, sí ha progresado. Por eso cuando la prota se entrevistó con el duque, le comentó que Fried ha progresado bastante, pero bueno, aunque el duque se muestre alegre por el progreso de su hijo, le preguntó a la prota si tal progreso es suficiente como para hacer que el pibito asista a un evento importante dentro de 3 días. A esto, la prota pregunta qué clase de evento será, y bueno, cuando el duque le dice que será una fiesta, la prota frunció el ceño diciendo que es estúpido pretender que el pibito que tiene pánico de reunirse con otras personas sea llevado a una fiesta. Pero a ver, el duque explica que esta fiesta es importante ya que como Fried será el próximo duque en el futuro, tiene que aprovechar que en esa fiesta estará el emperador para presentarse ante él. Y bueno, siendo este el caso, la prota dice que intentará hacer que Fried vaya a la fiesta, sin embargo no garantiza que pueda tener éxito. Así es como al rato vemos a la prota regresando a la habitación de Fried, donde se encuentra con que éste está leyendo un libro, siendo que en dicho libro se está narrando una historia sobre ella, y bueno, la verdad que la forma en la que la describen en el libro es bastante buena, básicamente están diciendo que es más fuerte que Kibutsuji Musan. Pero bueno, más allá de esto, la prota regresó a los entrenamientos con pelota, siendo que allí aprovechó para decirle a Fried que tendrá una visita, y aunque el pibito con el solo hecho de escuchar que lo visitarían se asustó, al final la prota lo calmó y le dijo que la persona que lo visitaría sería el capitán Yan, que bueno, parece que el prota conoce a este capitán. Y solo falta cambiar de Freim para que nosotros lo conozcamos también, pues el capitán Yan es ese viejo al que vemos entrando en la habitación. Que aunque parezca una persona seria, la verdad es que no lo es tanto, pues no tardó mucho en mostrar su lado sentimental al echarse a llorar luego de ver a Fried, pero bueno, ahí la prota le tuvo que decir el capitán que se contenga, ya que el pibito suele reaccionar mal cuando se le acercan. De allí que lo mejor es que guarden distancia y se pongan a jugar con la pelota entre los tres mientras Fried supera su miedo inicial. Así es como, habiendo asimilado esto, el capitán se puso a conversar sobre Keili Chufel, que es el nombre de la persona más poderosa en el reino, y sí, estamos hablando del padre del pibito, así que a pensar del capitán, Fried tendría que mejorar mucho para alcanzar el nivel de su padre. Pero bueno, también es verdad que cuando el capitán sintió el peso de la pelota con la que están entrenando a Fried se asombró mucho, porque es que esa pelota resulta extremadamente pesada incluso para él, con lo cual, el capitán entendió que Fried supera por mucho a Keili, porque es que incluso al recibir la pelota enviada por Fried se terminó doblando la muñeca, siendo que como ya no está en capacidad de jugar, el capitán se despidió, porque es que pailas, donde se quede jugando lo dejan sin brazo. Así es como vemos al capitán marcharse, y entre tanto, la prota considera que la visita fue positiva porque el pibito no se puso extraño, aunque bueno,
Durante la visita no se puso extraño, pero ahora que el capitán se fue sí, pues cuando la prota le preguntó qué tal se siente, este le dijo que mal porque no le gustó el hecho de que el capitán se lesionara la muñeca por su culpa. Obviamente el motivo de la visita del capitán era para que el pibito fuese interactuando con personas y así irlo preparando para la futura fiesta, pero pailas, con lo visto hasta ahora queda claro que si el pibito llega a pisar la fiesta va a terminar causando algún daño sin querer y debido a ello volverá a su estado depresivo de siempre. De allí que para hacerlo sentir bien, la prota lo cargó en plan juguetón, y se llevó a la cama para que descanse. El detalle es que estando allí, el pibito, sintiéndose en confianza, le pidió a la prota que por favor no le cuente a nadie lo sucedido con el capitán, que a esto, la prota se mostró sorprendida de que Fried le pidiera esto. Pero bueno, el caso es que la prota se puso a pensar que ese defecto de Fried de no controlar sus poderes se acrecienta cuando está frente a otras personas. Cuando está solo no hay problema, pero mientras esté con más personas su poder se descontrola más, así que donde lo lleven a la fiesta podría terminar siendo un funeral. Pero bueno, el caso es que días después vemos que inició la fiesta en la casa Schuffel, y allí de inmediato comenzaron a preguntarle al duque por la presencia de su hijo. Sin embargo, el duque, para evitarse todo esto, le anunció al público que su hijo estaba enfermo y que no iba a poder estar presente, aunque bueno, también es verdad que apenas dijo esto, y al rato ya la prota estaba con el pibito en la fiesta. O sea, la prota dejó re mal al duque al haber llevado al pibito segundos después de que éste dijo que no estaría. Pero bueno, también es verdad que la prota solo lo llevó por un pequeño momento para que todos vean que sí está vivo, y luego de eso lo regresó a su habitación. Estando allí el pibito se mostró contento por el hecho de haber podido estar en público sin perder el control, y aunque fue por muy poco tiempo, de todas formas es un gran avance. Que por otro lado la prota le dijo al pibito que saldría por un pequeño momento a buscarle comida, pero ahí también la prota se puso a pensar que aunque es verdad que el pibito pudo aguantar la presión de estar en público, también es verdad que pudo hacerlo porque ella estaba con él. De hecho, la forma en la que Fried presionaba su mano durante su comparecencia en la fiesta era tan fuerte que fuese fracturado a cualquier otra persona, solo que como ella es una vampira inmortal no sufrió ninguna consecuencia. Pero bueno, más allá de estos pensamientos de la prota, ella salió a buscar comida, por eso la vemos bajar a la fiesta, agarrar un plato, dirigirse al pastel, tomar un poco, y cuando iba de regreso a la habitación, se terminó topando con el conde Hernán, el cual luce igual de guapo que siempre, e igual de atento que siempre, pues ahí vemos que saludó a la prota, pero antes de que la prota pudiera corresponder al saludo y despedirse, vemos que entró en escena el duque Schuffel, que bueno, aunque el duque y el conde se saludaron amablemente, la verdad es que esos dos no se llevan muy bien que digamos, por eso sus miradas comenzaron a volverse cada vez más amenazantes al punto de botar chispas. Que obviamente la prota no entiende muy bien la razón por la que hay tanta tensión entre los dos, pero bueno, resulta que ambos están pendientes de la prota, así que de allí es que vemos al conde acercarse a ella diciéndole que si las cosas van mal con el duque, siempre tiene la opción de regresar a su casa. Pero claro, al duque no le gustó que estén reclutando a su trabajadora en sus narices, y mucho menos que el reclutador sea Hernán, por eso lo vemos poner cara de disgusto al punto en que esos dos volvieron a tener un cruce violento de miradas, pero la prota la verdad que no tiene tiempo para prestar atención a las tonterías del duque y el conde. Ella por el contrario se fue a la habitación de Fried para llevarle pastel, sin embargo en eso, se dio cuenta que tiene un papel en la mano, y sí, recordando mejor se dio cuenta que ese papel se lo dio el conde Hernán. De allí que prefirió leerlo de inmediato, siendo que para su sorpresa, se enteró que el conde Hernán también está buscando a Cynthia. Pero bueno, por andar prestando atención a los asuntos de Hernán, la prota no llegó para darle comida al pibito a tiempo, siendo que debido a ello ahora vemos que éste enfermó. Que claro, cuando la noticia de que Fried estaba enfermo se fue extendiendo, vemos que incluso el duque llegó para preguntarle al doctor qué tiene su hijo, pero bueno, el doctor le dijo que como él se puso a decir en la fiesta que su hijo estaba enfermo, pues el destino le cumplió ese deseo y ahora el pibe tiene fiebre y la garganta hinchada, todo lo cual es un síntoma de una gripe severa. Que gente, por eso no hay que decir que estamos enfermos, ya luego nos terminamos enfermando. Que bueno, mientras el duque conversaba con el doctor sobre el tratamiento que su hijo debe seguir, la prota se fue a estar con Fried, siendo que cuando Fried vio a la prota se disculpó con ella por haberse enfermado. Pero a ver, la prota le dice que no tiene nada de qué disculparse, o sea, estar enfermo no es algo que uno pida o por lo que uno tiene responsabilidad, así que no pasa nada, porque es que además no es que el prota tenga una enfermedad grave,
se trata de una simple gripecita. Eso en 2 días se le debería de pasar, sobre todo considerando que la genética de los Shuffle es muy buena. Sin embargo, la prota sabe que la verdadera causa de que el pibe se haya enfermado es por esa exposición al público que tuvo, y no es porque alguno de los invitados tuviera catarro y se lo contagió. No, por eso no fue. La prota cree que fue porque la exposición a las personas lo hizo alterarse a un punto en que su sistema nervioso terminó afectado. Pero bueno, el caso es que sea esa la causa o no, el pibito está enfermo, así que para acelerar su recuperación la prota quedó en ir a buscar las medicinas para su tratamiento. El problema es que cuando le comentó al doctor que ella es quien cuida a Fried y que necesita las medicinas para dárselas, el doctor le dijo que hace poco le dio las medicinas a un sirviente, el cual le entregó una carta firmada por la familia Shuffle donde se afirmaba que él era quien estaba cuidando a Fried, que claro. Cuando la prota se enteró de esto se regresó de inmediato a la habitación de Fried, y ahí vamos a ver que el sirviente del recado ya se adelantó para entregarle el tratamiento al pibito. El problema con esto es que el pibito se asustó tras ver entrar al sirviente, de allí que cuando la prota lo quiso calmar, este le terminó dando un fuerte golpe en la mano haciendo que incluso le quedara la roseta marcada. Obviamente el pibito se sintió arrepentido por esto, pero no pasa nada, ya la prota sabe que él es de los que reacciona sin pensar. Por eso no lo reprendió ni nada parecido, ella lo que hizo fue hechizarlo para que duerma y pueda descansar, ya que con el pibe dormido podrá lidiar con el verdadero responsable de todo esto, y sí, me refiero al sirviente, pues eso de haberse metido a la habitación de Fried así nomás fue de una imprudencia suprema. Sin embargo, el sirviente no solo no está arrepentido, sino que dice que lo volvería a hacer ya que básicamente está celoso de que la prota sea la única persona en la mansión que trata a Fried. Incluso el sirviente se pone a echar el cuento de todo lo que ha tenido que pasar para ganarse la confianza del duque, como para que llegue una waifu a arrebatarle por completo el cuidado de Fried, o sea el aura con la que este sirviente expresa su nivel de adulación por la familia Shuffle, la verdad que traspasa lo tenebroso, pero bueno, al parecer las intenciones de este sirviente no son malvadas, él solo quiere cuidar de Fried. Por eso le propuso a la prota que dividieran el tiempo de cuidado del pibito, o sea algo tipo que 12 horas la prota y 12 horas él, pero claro, a la prota no le gustó para nada la actitud del sirviente. Por eso la vemos ponerse modo furiosa al punto en que con solo expandir su aura, hizo que el mayordomo comenzara a sudar frío. Pero no solo eso, además de sudar frío el mayordomo sintió como todo a su alrededor se iba poniendo de color negro, siendo que en una de esas, vio una sombra malévola acercarse a él, así que pailas, ya con eso pegó un tremendo grito que hizo que otros trabajadores de la mansión entraran a la habitación pensando que algo grave había pasado, pero no. Ahí al revisar el lugar lo que hicieron fue ver a la prota sentada cuidando del pibito, y al sirviente desmayado con cara de pendejo. De allí que para no dejarlo ahí tendido, lo fueron a levantar, pero no por eso el sirviente dejaba de tener cara de pendejo, incluso me atrevería a decir que cuando lo levantaron su cara era más de pendejo que antes. Que para colmo todo esto fue visto por el duque, a quien no le gustó el hecho de que el sirviente se metiera al cuarto donde descansa su hijo para gritar y poner cara de pendejo. Por eso es probable que el duque piense en castigarlo más tarde, pues antes se acercó a la prota para preguntarle cómo está Fried. A esto la prota dice que el pibito está mejor, que lleva tiempo dormido, pero que se nota que ha evolucionado en la mejora de su enfermedad. Que gente, no sé si han dado cuenta pero llevamos mucho tiempo con Fried y no hemos vuelto a saber nada del pibe vampiro, de allí que como es momento de hablar del pibe vampiro, la escena cambió para mostrarnos al pibe vampiro levantándose de una de sus siestas eternas. Que en esta ocasión la siesta como que le cayó mal, pues se levantó con sendo dolor de cabeza, que la verdad a muchos de nosotros seguro nos ha pasado que nos levantamos abruptamente y nos da un ataque en la chirimocha que hace que perdamos la noción de la realidad, pero bueno, como el pibito vampiro ahora es vampiro, considera que esa sensación puede deberse a que es la primera vez que se acuesta a dormir voluntariamente siendo vampiro. Y es que sí, en parte lo que el pibito está sintiendo es por ser vampiro, porque aunque un dolor de cabeza sea algo normal, el dolor de cabeza que está sintiendo el pibe vampiro no es normal, de allí que se fue a la cocina a ver si se come algo para pasar la sensación de dolor, solo que al ver la olla de sopa le dio aún más dolor, así que bueno, fue aquí cuando recordó que la prota le dio algunos consejos para evitar sentir este tipo de dolores. Pues resulta que los vampiros tienen los sentidos muy a flor de piel, por eso la prota le aconsejó al pibito recién transformado que intentara no concentrarse en todo lo que ve, ya que eso le va a causar un cortocircuito mental, lo que devendrá en dolores. Pero bueno,
También es cierto que esto es más fácil decirlo que hacerlo, siendo que mientras el pibito iba intentando aplicar los consejos de la prota, se terminó encontrando con Wendy, así que al verla, su mente se entretuvo en la conversación, lo cual permitió que sus sentidos se calmaran un poco. Así es como al rato, vemos que el pibito salió al jardín para meditar. Lo que no consideró al salir es que hay sol, y en teoría a los vampiros le hace daño el sol, pero a ver, también sabemos que en este manga se pasan las leyes vampirescas por los huevos, así que por obra y gracia del guión al pibito no le hace daño el sol. Pero bueno, el caso es que el pibito vampiro tenía intenciones de meditar, pero dejar su mente en blanco le costaba mucho. En su lugar se puso a recordar la traición que sufrió por parte de los miembros de su familia, lo que hizo que se arrepintiera de haber despertado de su sueño de 3 años. Lo que nos da a entender que este pibe vampiro también se quiere morir, pero al recordar que la prota le dijo que ahora es inmortal, se puso más triste todavía porque sabe que tendrá que vivir con su trauma por el resto de la eternidad. Pero bueno, ahí en medio de que el pibito vampiro andaba lamentándose en el jardín llegó la prota, quien le preguntó por qué salió. A esto el pibe vampiro respondió que porque quiso, y la verdad que lo hizo en un tono altanero, por eso pensó que la prota le daría una bofetada para que aprenda a respetar, pero no. La prota lo que hizo fue ponerle una bufanda para ocultar la marca de los colmillos que le dejó, diciéndole que si tiene ganas de salir ella no se lo va a prohibir, pero que al menos cubra la cicatriz de su cuello porque eso hará que las demás personas sepan que es un vampiro. Cuestión que tiempo después vemos a la prota de regreso en la mansión de los Schuffel, en donde de repente aparece Fried para darle un abrazo, porque sí, ya el Fried está mucho mejor de salud, ya les había anticipado que esa gripecita no era para tanto. Sin embargo, con la excusa de que todavía tenía gripe y que quería jugar a las escondidas, el pibito dio la orden de que todos los empleados salieran de la mansión, por eso los vemos a todos en el jardín, al mismo tiempo en que el pibito se subió a la ventana para saludarlos, echándoles en cara que los acaba de trolear, pero bueno, esto también significa que Fried ha progresado bastante, ya puede hablar con otras personas así sea en la distancia, y por eso es que al rato, cuando la prota se reunió con el duque, este le dijo que como Fried ya estaba bien, que lo mejor era que ella lo dejara de cuidar, o sea básicamente le están diciendo a la prota que como ya logró cumplir con el trabajo para el que la contrataron, ahora la van a despedir. Y sí, en realidad la prota sabe que está bien dejar de cuidar al pibito, porque el pibito ya dejó el trauma de no hablar con terceras personas, siendo que como también logra controlar su poder, no tiene caso que ella siga estableciendo un vínculo con Fried. Pero bueno, ahí también el duque le dice a la prota que aunque si la despedirá, no quiere que se vaya todavía, él prefiere que se quede hasta el cumpleaños de Fried y luego de ese día sí quedará desempleada. Que con esto la prota estuvo de acuerdo, así que la vemos dejando la mansión para irse a descansar a su casa. El detalle es que en eso se encontró con un enviado de la familia Hernán, quien la condujo hacia un carruaje, donde se encontraba precisamente Alan Hernán, y bueno, el pelirrojo le dijo a la prota que tiene algo muy importante que decirle que no pudo esperar. Es por eso que fue personalmente a buscarla y se la llevó a su mansión. Ya estando allí el pelirrojo comenzó a contarle a la prota todo lo que tenía para decirle, pero lo más importante era que logró encontrar la ubicación de Cynthia, que si no lo recuerdan Cynthia es la protagonista femenina de la novela en la que la prota reencarnó. Ella es la que se casará con Fried en el futuro, y la razón por la que la prota la ha estado buscando desde que reencarnó en dicha novela, es porque Fried sabe que por sí solo no será capaz de matarla. Según lo que ella recuerda de la novela, Fried solo pudo matarla con la ayuda de Cynthia, así que bueno, ahora que Fried dejó sus problemas depresivos y que Hernán dice que encontró a Cynthia, la prota considera que no tendrá ningún problema para descansar en paz. O bueno, eso es en teoría, porque aunque Hernán conozca el lugar donde está Cynthia, tampoco es que será sencillo sacarla de ahí, pues resulta que la Cynthia se encuentra viviendo en un orfanato, el cual tiene más seguridad que una cárcel estadounidense, así que bueno, ya es un hecho que los acontecimientos de la novela no están ocurriendo tal cual como estaban previstos en la novela que la prota leyó, pues la ansiedad de Fried no estaba prevista, y ahora que Cynthia esté encerrada tampoco. Tal parece que los acontecimientos que están ocurriendo actualmente pertenecen a otra línea del tiempo. Y a mi modo de entender ello está relacionado con el hecho de que la prota ha hecho cosas distintas, pero bueno, no me voy a poner filosófico con esas cosas. El caso es que la prota sabe que el hecho de que Cynthia viva encerrada en un orfanato no le va a ayudar, por eso le comenzó a reclamar a Hernán, pero la verdad Hernán no tiene la culpa de que Cynthia esté allá. Él más bien hizo mucho al descubrir que Cynthia estaba allá. Pero bueno, antes de que la prota siguiera regañando a Hernán apareció el pibe vampiro en escena para llevarle a la prota unos bocadillos.
Con lo que no contaba es con que la prota tenía visitas, de allí que cuando el pibito y Hernán cruzaron miradas se generó cierta tensión, la cual hizo que el pibe vampiro abandonara la sala de inmediato. A su salida Hernán le preguntó a la prota por el pibito, a esto la prota le dijo su identidad, y bueno, al parecer Hernán ya lo conocía, y a su vez el pibito también lo conocía, de allí que se generara esa tensión cuando cruzaron miradas. Porque es que sí, recordemos que el pibito era hijo del emperador y como Hernán forma parte de la nobleza, es lógico que se conozcan, de allí que en un descuido, Hernán se escabulló para saludar al pibe vampiro, preguntándole si no piensa regresar al palacio imperial. A esto, el pibe vampiro, que sabe que no puede regresar porque ahora es vampiro, respondió a la pregunta de Hernán con otra pregunta, y esa pregunta es que si en el caso de que no quiera regresar, él lo delatará con el emperador. Pero Hernán dice que no tiene intenciones de inmiscuirse en esos asuntos, pues a decir de Hernán, su lealtad está con la prota, de allí que si él está haciendo algo con la prota y no quieren que se sepa nada, pues él guardará silencio. Así que bueno, siendo este el caso el pibe pudo zafarse de que lo delaten, el detalle es que ahora tiene sueño, incluso tiene tanto sueño que no aguantó para llegar a la cama, el pobre se desplomó en medio del camino, afortunadamente en eso apareció la prota para evitarlo, y en esa escena, mientras el pibito estaba por quedarse dormido, comenzó a sentir un olor familiar, de hecho era el mismo olor que percibió cuando se estaba muriendo en el bosque, que lo más seguro es que ese olor esté relacionado con la prota. Pero bueno, tampoco es que lo aclaran en el manga, yo asumo que es el olor de su perfume pero no estoy seguro. El caso es que en un cambio de escena nos vamos a un orfanato, para que conozcamos un poco sobre la vida de Cynthia, a quien vemos sentarse en la mesa del orfanato para desayunar, que luego de hacerlo, se fue con otro pibito llamado Ismael a jugar, solo que en el camino se encontraron con un pájaro medio muerto, de hecho en realidad parece que sí está muerto, pero digo medio muerto porque ahí Cynthia comenzó a realizar un hechizo para sanarlo, que en el caso de que estuviese muerto el hechizo sería para revivirlo, pero bueno, el caso es que Cynthia curó al pájaro. Y claro, una vez curado el pájaro salió volando, esto no debería de sorprendernos, es un pájaro y su principal forma para desplazarse es volando. El detalle es que se puso a volar dentro de la casa, de allí que los pibitos buscaran una forma de sacarlo ya que estando entre cuatro paredes sus opciones de desplazamiento son muy reducidas, siendo que en una de esas, a Ismael se le ocurrió abrir la ventana y ya con esto el pájaro pudo tomar rumbo hacia el aire libre. Tras esto, vemos al director aparecer en escena, y la verdad es que se nota mucho que a Ismael le intimida mucho este director, pues aunque el director sea cordial con Cynthia e incluso le diga que vaya a la cocina por aperitivos, Ismael sabía que al quedarse a solas con el director, este lo iba a regañar por haber permitido que Cynthia utilizara sus poderes, pues a decir del director, la única labor de Ismael es asegurarse que Cynthia esté bien, libre de problemas y preocupaciones, y aunque Ismael abrió la puerta para que el pájaro huyera, eso no es suficiente para el director, él fuese preferido que el pájaro nunca hubiese sido un problema. De hecho este director es bastante exigente con el pobre Ismael, o sea no veo forma en que él tenga la culpa porque de repente apareció un pájaro muerto en el manga, pero bueno, el caso es que el director le exige mucho y trata de forma exigente y abusiva a nuestro Ismael, el cual como no tiene otro lugar a donde ir, tiene que aguantarse estos abusos. Así es como al rato lo vemos acercarse a la habitación de Cynthia, donde al asomarse lo vemos sorprenderse por el hecho de que Cynthia está jugando con unos muñecos de madera que él había construido, pero la cuestión del asunto no es tanto que Cynthia juegue con muñecos, pues los niños de su edad suelen hacer eso. La verdadera cuestión del asunto es que Cynthia está jugando a que los muñecos son sus padres, porque es que sí, los padres de Cynthia fallecieron cuando ella era muy pequeña, quedando huérfana y a cargo de su tío el director, quien la llevó al orfanato, donde obviamente no ha tenido una vida tan feliz como fuese tenido al lado de sus padres. Pero bueno, tras esto Cynthia se fue a comer con Ismael y el director, donde vemos a Cynthia emocionada contando la historia de cómo curó el pájaro. A esto el director se muestra sumamente cordial con ella, pero cuando Cynthia se fue, se puso modo ogro con Ismael, pues a él le empezó a dar órdenes para que cuide a Cynthia, al mismo tiempo en que confesó que los poderes curativos de Cynthia son muy buenos. De hecho recordó la vez que Cynthia le curó la mano e hizo florecer unas plantas marchitas. De allí que en razón de estos poderes, Cynthia sea la consentida del director e Ismael sea el lacayo maltratado. Pero bueno, también es verdad que este director es tremendo sádico, pues con la excusa de que quiere saber qué tan fuertes son los poderes de Cynthia, dice que está considerando matar a Ismael a ver si la pibita puede revivirlo,
o sea, ya esto es demasiado. Obviamente Ismael se recalentó con la insinuación del director, e incluso comenzó a considerar matarlo antes de que él lo haga, solo que en eso, mientras iba a su habitación, se terminó encontrando con la prota, la cual ya se encuentra en el orfanato buscando a Cynthia. Y ahí además, al leer un libro, se dio cuenta que la verdadera razón de ese orfanato es la de hacer pruebas con las personas al estilo de los X-Men. Pero eso no es todo, resulta que el lamentable fallecimiento de los padres de Cynthia no fue un mero accidente, todo lo contrario, fue un asesinato orquestado y perpetrado por el tío de Cynthia, sí, ese mismo que ahora anda administrando el orfanato, quien al darse cuenta de los poderes de su sobrina Cynthia, aniquiló a sus padres haciendo que todo pareciera un accidente con la única intención de quedarse con la minita y así buscar la manera de, mediante sus experimentos locos, hacerse con sus poderes curativos. O sea, este tipo lo que quiere es quitarles los poderes a Cynthia y quedárselos él. Por eso se la llevó a vivir al orfanato del cual es director, y por eso es que la prota no la encontraba, pues ella tenía entendido que el tío no tenía un orfanato, y esto es verdad, en la novela que ella leyó el tío no tiene un orfanato, solo que como todo se descontroló, resulta que en esta línea temporal el tío, en su afán de dominar los poderes de Cynthia, decidió fundar un orfanato, pero la verdadera intención detrás de esto, es la de permitirse el lujo de experimentar con otros niños los poderes de Cynthia. Con ese objetivo en mente muchos niños inocentes terminaron siendo sacrificados. Ismael en principio era candidato para ser uno de los sacrificados, sin embargo, el pibe terminó siendo el elegido para cuidar de Cynthia, solo que según recuerda la prota, en la novela que ella leyó llegó un día en que Ismael quiso seguirse aguantando los abusos del viejo así que lo terminó quebrando. Siendo que en esa línea temporal, luego de que Ismael matara al director, fue recogido por unos paladines de la iglesia, los cuales lo criaron al punto en que el condenado se convirtió en cardenal. De allí que sabiendo que Ismael es solo un personaje de apoyo para la prota, decidió que no lo matará, aunque el Ismael crea que ha llegado su fin, la prota pasó de largo ya que como les digo, sabe que Ismael no será una amenaza para ella, pero bueno, una cosa es que Ismael sea inofensivo, y otra muy distinta es que el director del orfanato lo sea, pues en un descuido el condenado apareció para noquear a la prota, luego de lo cual, la amarró y le preguntó a Ismael dónde está Cynthia. A esto Ismael dice que Cynthia está en el cuarto, y bueno, al loco del director le dio por experimentar con la prota, pues como la identificó como un vampiro, le dio curiosidad por saber si Cynthia sería capaz de curarle el madrazo que le dio, a pesar de que la prota sea vampiro. Para ello, el director loco le pidió a Ismael que lo ayude llevando a la prota para el salón de los experimentos, sin embargo, Ismael ya está cansado de seguir las órdenes del director, por eso lo vemos con un cuchillo a sus espaldas, esperando el momento oportuno para cobrar venganza. Pero claro, el momento oportuno resultó siendo ese mismo, pues cuando el director comenzó a insultarlo por no obedecer sus órdenes, Ismael sacó el cuchillo de su espalda con toda la intención de rajarse al director. La única razón por la que no consiguió bajárselo es porque el director lo pudo esquivar a tiempo, sin embargo, estando en el piso comenzó a pedir clemencia ya que se dio cuenta que Ismael estaba determinado a matarlo. Pero bueno, Ismael la verdad que no le hizo ningún caso a los pedidos de clemencia del director, él estaba muy decidido a clavarle el cuchillo, solo que su intento por hacer que el director pase a otra vida fue interrumpido nuevamente, pero en esta ocasión por la prota, pero claro, cuando el director vio a Ismael despojado del cuchillo quiso hacérselo pagar, solo que en eso apareció la prota para enterrarle la cabeza al director contra el suelo porque una cosa es que haya evitado que Ismael lo matara, y otra muy distinta es que ella piense dejar que el director se meta con Ismael. Pues su plan actual tiene a Ismael como una pieza clave, de hecho ahí la prota le dijo a Ismael que tiene un trato para proponerle, el cual consiste en que ella se hará cargo del director, a cambio de que él y Cynthia le hagan caso. El detalle con esto es que Ismael no aceptó el trato de la prota, pero no tanto por él sino por Cynthia, pues él cree que la prota será igual que el director en cuanto a que su plan es obtener los poderes de Cynthia, que a esto la prota le aclara que ella sí necesita el poder de Cynthia, pero no para hacer experimentos como el cochino del director, ella por el contrario quiere que Cynthia conserve y desarrolle su poder, para eso le propuso al pibito enviarlos a ella y a Cynthia a una iglesia para que terminen de ser criados allí. A esto, Ismael dice que no confía en las buenas intenciones de la prota, pero bueno, la prota le dice que le va a tocar confiar porque la otra opción es matarlo y llevarse a Cynthia por las malas, así que siendo este el caso, Ismael decidió aceptar la propuesta de la prota y la verdad no podemos juzgarlo, o sea prácticamente no le dejaron alternativa al pobre.
Por eso al rato lo vemos junto con Cynthia subidos al carruaje de la prota. Allí Cynthia sin entender nada le pregunta a Ismael dónde están y por qué están dejando el orfanato, pero claro, Ismael no le iba a contar la verdad a Cynthia sobre que su tío, el director del orfanato, resultó siendo un psicópata, así que por eso se irán a otro lugar. No, él en vez de decirle eso a la pibita, le dijo que el director dio la orden de que los trasladaran a otro lugar ya que él tiene que hacer unas cosas y no podrá cuidarlos. Obviamente esto es mentira, pero al menos de esa forma Cynthia no sufrirá sabiendo que su tío resultó ser un crápula. Así que bueno, luego de un buen rato andando en carretera, vemos que Ismael y Cynthia llegaron a un castillo. Allí fueron recibidos por un mayordomo que no sabemos para quién trabaja, pero en cualquier caso calmó a Ismael diciéndole que él solo está cumpliendo órdenes, siendo que más adelante, vemos aparecer a Wendy presentándose ante los pibitos como la escolta personal de la prota, así que les dijo que ella se encargará de guiarlos por la mansión, que mientras Wendy los conducía, Ismael le decía a Cynthia que no se confíe mucho de las personas de esa mansión ya que todos ahí tienen la fama de ser monstruos. Pero claro, la afirmación de Ismael carece de validez cuando al poco rato, luego de que le sirvieron una comida, lo vemos comiendo con toda confianza, porque es que si se tratara de monstruos como recién acaba de decir, no debería de sentirse tan a gusto comiendo. De hecho él mismo se sorprendió por el hecho de que la comida de monstruos fuera tan deliciosa, pero bueno, estas son cosas propias de las personas bipolares. Pues ahí también le dijo a Cynthia que no se confíe por lo sabrosa de la comida, debe estar alerta a los movimientos de la gente malvada de ese castillo. Pero claro, conforme Wendy iba paseando a los pibitos por los distintos lugares del castillo, Ismael iba cediendo sobre su opinión mostrándose cada vez más receptivo ante la hospitalidad que le estaban brindando, que en una de esas, los pibitos se encontraron con la prota, quien le preguntó a Cynthia qué tal le pareció su nueva casa. A esto Cynthia dijo que le ha gustado mucho el lugar, pero el amargado de Ismael se interpuso para pedirle a la prota que no hable mucho con Cynthia, pues recordemos que Ismael no conoció a esta versión de la prota. Él conoció fue la versión de cabello blanco, de allí que pensando que la prota era otra persona, buscó defender a Cynthia de la amenaza, pero bueno, sin hacerle mucho caso y sin aclararle su identidad, la prota pasó a preguntarle a Wendy dónde está la doctora Gemina. A esto, Wendy dijo que Gemina está en el almacén, así que bueno, los exámenes médicos rutinarios de los pibitos tendrán que esperar, de allí que la prota se despidiera de ellos, y entre tanto, Wendy fue a dejarlos en sus respectivos cuartos. El detalle es que en eso Cynthia escucha el sonido de una puerta abrirse, y es que de ella salió el pibe vampiro, quien se quedó observando a Cynthia desde lejos, y bueno, se nota que allí hay algo, la tensión que se generó en la mirada no fue normal. Que claro, cuando Ismael notó a Cynthia distraída le preguntó qué le pasa, pero nada, Cynthia decidió no contarle que acababa de hacer contacto visual con un pibe vampiro, ella por el contrario se hizo la boluda diciendo que no le pasa nada, y con esto, pasamos a la siguiente escena donde Wendy se encuentra enseñándoles la habitación. Allí Cynthia se muestra alegre diciendo que le agradó mucho la habitación, pero antes de que pueda disfrutarla, vemos a la doctora Gemina entrar al cuarto diciendo que debe hacerle los exámenes a los pibitos ya que la prota la fue a regañar por no estar en el laboratorio. Que claro, cuando Ismael vio a una mujer con la mitad del cabello rojo se puso a la defensiva de inmediato, sin embargo, Gemina les aclaró que ella no es mala persona, por el contrario, le dijo que ella es doctora y que está allí para vacunarlos contra la fiebre amarilla. Así es como tras vacunar a Ismael, correspondía el turno de Cynthia. Sin embargo, cuando Gemina vio la cara de Cynthia puso cara de que algo anda mal, pero bueno, ella igual le puso la respectiva inyección en el brazo, pero eso sí, de una vez fue a conversar con la prota. A ella le dijo que la inyección de los pibitos fue un éxito, sin embargo, también le advirtió que vio algo raro en Cynthia, así que por eso mandó a hacer unos análisis de sangre a ver qué sale en ellos. Que en eso, mientras la prota regañaba a Gemina porque ya se le hizo costumbre, notó que Ismael la estaba observando desde lejos, así que bueno, como la prota no tiene mucha experiencia con los niños decidió saludarlo. Sin embargo, el rarito de Ismael se fue dejando a la prota saludando a la nada misma. Así es como una semana después vemos a Cynthia levantarse de la cama buscando a Wendy, y bueno, la verdad se nota que Cynthia ya se acopló por completo a su nuevo hogar, incluso en una de esas la vemos salir sola a los pasillos, donde notó que la prota estaba conversando con el pibe vampiro, pero bueno, la apariencia del pibe vampiro sigue siendo un misterio para Cynthia. Ella percibe de él un aura extraña, sin embargo, no pudo seguir observándolo porque justo en eso apareció Ismael para pedirle que jueguen a las escondidas. De allí que entre ver al pibe vampiro o jugar a las escondidas,
La Cintia decidió jugar a las escondidas. El detalle es que mientras la waifu buscaba un lugar para esconderse, se terminó encontrando con una escena de la doctora saliendo de un almacén con su ropa llena de sangre. Obviamente esto hizo que Cintia se reasustara. Porque es que eso de ver a la doctora de la mansión salir de un sitio oculto con su ropa llena de sangre, pone a dudar a cualquiera sobre la legalidad de los negocios de la doctora. Pero para saber en qué diantres anda la doctora, así como la continuación de esta emocionante historia, tendremos que esperar a una tercera parte, que bueno, si consideramos este vídeo como uno solo vendría siendo una segunda parte. En cualquier caso la meta de likes y comentarios es la misma de siempre, 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, síganos en Facebook, no hagan spam, los quiero mucho y Dios los bendiga.